Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos un día más. Bueno, ayer la verdad que no, no pude hacer la lectura del libro porque he tenido un comienzo de semana bastante movido, ayer y hoy, pero bueno, hoy como que dije ya mañana paro, entonces tranquila, hoy relajemos, vamos a hacer la parte de la lectura. Así que hoy estamos de vuelta aquí. Muchas gracias por continuar acompañándome. Bienvenidos a este nuevo día. Vamos a dar continuación a la lectura del libro del autor y escritor estadounidense Joe Dispenza, Deja de ser tú. Bienvenidos y muchas gracias. La meditación nos lleva al subconsciente más allá de la mente analítica. Bueno, primero quiero explicar que aparece un círculo bastante grande, que fue el mismo círculo que les describí en el capítulo anterior, donde en una parte estaba vacío, luego en la otra parte empezaban a aparecer como pensamientos positivos y negativos o conductas positivas y negativas. Bueno, en este directamente desde vuelta al círculo y en la parte superior, ocupando solamente el 5% del círculo, dice mente consciente. Y después hay otra raya divisoria que ocupa la mayoría del círculo y dice que es el 95%, que sería la mente subconsciente. Aparentemente, de los 7 a los 12 años en adelante, empieza a aparecer ese 95% que sería la mente subconsciente. Así que lo que voy a mencionar en la siguiente parte de la lectura es justamente eso. En la figura 8G, que es justamente la que acabo de describir, la línea de la parte superior del círculo es la mente analítica, que actúa como una barrera que separa la mente consciente de la inconsciente. En los adultos, a esta mente crítica le encanta razonar, evaluar, anticipar, prever, comparar lo que conoce con lo que está aprendiendo o contrastar lo conocido con lo desconocido. Como la mente analítica de la mayoría de adultos siempre está activada durante el estado de vigilia, funcionan en alguna de las esferas de las ondas beta. Y ahora nos pide echar un vistazo a la figura 8H y se las voy a describir. Bueno, en la figura 8H vuelve a aparecer el mismo círculo, separado nuevamente con el 5%, que es muy pequeñito, el restante 95%. ¿Qué aparece en el 5%? En el 5% aparece la mente consciente, que ya lo habíamos dicho, y está por una parte la lógica y el razonamiento, y del otro costado está la creatividad, fuerza de voluntad y la fe. Y en el 95%, que es la mayor parte del círculo, vuelven a aparecer los positivos y los negativos, sería la mente subconsciente, y dice hábitos y conductas que pueden ser positivos o pueden ser negativos, y ahora sí vamos a continuar con la lectura. Bueno, la línea de la parte superior del círculo es la mente analítica, que actúa como una barrera que separa la mente consciente de la inconsciente. En los adultos, a esta mente crítica le encanta razonar, evaluar, anticipar, prever, comparar lo que conoce con lo que está aprendiendo o contrastar lo conocido con lo desconocido. Como la mente analítica de la mayoría de adultos siempre está activada durante el estado de vigilia, funcionan en algunas de las esferas de las ondas beta. Y estoy repitiendo. Por encima de la línea que representa la mente analítica se encuentra la mente consciente. Un 5% del total de la mente es la sede de la lógica y el razonamiento, que dan lugar a la fuerza de voluntad, la fe, las intenciones y las capacidades creativas. La mente subconsciente, que forma el 95% restante, consiste en aquellas identificaciones y asociaciones positivas y negativas que crean los hábitos y las conductas. Y ahora aparece una tercera ilustración que sería la figura 8i y se las voy a describir. Bueno, en la figura 8i vuelve a aparecer el mismo círculo enorme, separado de vuelta 5%, que es pequeñito, y el otro 95% restante. En el 5% pequeñito es la mente consciente, que volvemos a repetir, es la parte de la lógica y el razonamiento. Y el 95% restante vuelve a aparecer
Pero ahora solo aparecen símbolos positivos, ya no aparece el negativo, ahora solo aparece el positivo. Se trata de la mente subconsciente, hábitos y conductas, pero desde la parte superior del círculo, que es donde está el 5%, que es la mente consciente, empieza a descender una flecha y esta flecha cruza hasta llegar al 95%, hasta el inicio del 95%, y dice mente analítica. Es como que atraviesa esa división que había del 5% y del 95%, la atraviesa y como que abarca ambos campos. Bueno, continuemos la lectura. Bueno, esta figura ilustra el objetivo principal de la meditación, representado con la flecha, que es la flecha que les digo que cruza, que sería la mente analítica, que cruza la mente analítica. Ir más allá de la mente analítica, que ese es el principal objetivo de la meditación, ir más allá de la mente analítica. Cuando nos encontramos en este estado, no podemos cambiar realmente. Aunque analicemos nuestro antiguo yo, no podemos desinstalar los programas antiguos e instalar otros nuevos. La meditación abre la puerta que separa la mente consciente de la inconsciente. Meditamos para entrar en el sistema operativo del subconsciente, donde residen todos los hábitos y conductas negativos, y cambiarlos por otros más provechosos que nos apoyen en la vida. La meditación nos lleva más allá de la mente analítica. La meditación nos hace pasar de las ondas beta a las ondas alfa y zeta. Veamos ahora cómo puedes aprender a cambiar de marchas y acceder a otros estados de ondas cerebrales para trascender tu relación con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Es posible reemplazar el estado de sobrealerta del cerebro y el cuerpo con otro de un patrón de ondas cerebrales más relajado, ordenado y sistematizado. A base de práctica podrás pasar de las ondas beta de alta frecuencia a las ondas alfa y zeta. Aprenderás a subir y bajar por la escala de las ondas cerebrales, y a medida que lo consigas, abrirás las puertas a un auténtico cambio personal. Irás más allá del estado mental más común alimentado por las reacciones del estado de supervivencia y entrarás en el reino de la mente subconsciente. Durante la meditación trascienden los sentimientos del cuerpo, dejas de estar a merced del entorno y pierdes la noción del tiempo. Te olvidas de ti como identidad. Al cerrar los ojos, reduces los estímulos del mundo exterior y la neocorteza tiene menos cosas en las que pensar y analizar. Por eso, logras contener la mente analítica y la actividad eléctrica de la neocorteza y se calma. Luego, cuando te encuentras en un estado atento, sereno y concentrado y te centras en algo de manera relajada, el lóbulo frontal se activa automáticamente, con lo que disminuye la actividad sináptica del resto de la neocorteza. Al bajar el volumen de los circuitos cerebrales que procesan el tiempo y el espacio, el cerebro también empieza a emitir ondas alfa. Acabas de pasar del estado de supervivencia a un estado más creativo y el cerebro se reajusta de manera natural a estos patrones de ondas cerebrales más ordenados y coherentes. Y si sigues meditando, uno de los últimos pasos es pasar a la frecuencia de onda zeta cuando el cuerpo está dormido y la mente, en cambio, despierta. Estás en el reino mágico. Ahora te encuentras en el sistema más profundo del subconsciente y puedes cambiar de inmediato las asociaciones negativas a positivas. Es importante recordar que si has preparado tu cuerpo para convertirse en mente y el cuerpo está en cierto modo dormido mientras la mente está despierta, se podría decir que el cuerpo-mente ya no opone ninguna resistencia. En el estado zeta, el cuerpo ya no tiene el control y puedes con toda libertad soñar, cambiar programas subconscientes y crear por fin desde un estado que no te limita en lo más mínimo. En cuanto el cuerpo deja de gobernar a la mente, el sirviente deja de ser el amo y funcionas en un reino de lo más poderoso. Eres de nuevo como un niño entrando en el reino de los cielos. Durante el sueño puedes bajar y subir las escaleras
como si nada. Cuando te duermes pasas por todo el espectro de las ondas cerebrales, desde las ondas beta a las alfa, zeta y delta. Al despertar por la mañana pasas de las ondas delta a las zeta, alfa y beta y recobras la conciencia. Cuando recuperas el sentido, al abandonar el mundo de las profundidades, recuerdas quién eres, los problemas de tu vida, la persona que duerme a tu lado, la casa que posees, dónde vives y sorpresa. Por medio de la asociación, vuelves a beta y a ser el mismo de siempre. Algunas personas pasan muy deprisa por estos niveles como una bola de acero cayendo desde lo alto de un edificio. Su cuerpo está tan cansado que bajan las escaleras que conducen a los estados subconscientes con demasiada rapidez. Otras no pueden cambiar de marcha y bajar las escaleras para conciliar el sueño. Están tan hiperconectadas con los estímulos de su vida que aumentan sus estados adictivos, mentales y emocionales. Se vuelven insomnes y recurren a los fármacos para alterar químicamente el cerebro y sedar el cuerpo. De cualquier modo, los problemas de sueño pueden indicar que el cerebro y la mente están desincronizados. La mejor hora para meditar, por la mañana y la noche, cuando se abre la puerta del subconsciente. Debido a los cambios en la química cerebral que tienen lugar a diario, el cerebro produce serotonina, un neurotransmisor diurno que nos hace estar alerta, y melatonina, un neurotransmisor nocturno que nos relaja para el sueño. La puerta del subconsciente se abre 2 veces, al acostarnos por la noche y al despertar por la mañana. Por eso es una buena idea meditar por la mañana o por la noche, porque te resultará más fácil entrar en un estado de alfa o zeta. A mí me gusta despertarme temprano para empezar el proceso, porque mientras aún estoy medio dormido, sigo estando en alfa. Prefiero crear en ese estado fresco. Otros prefieren meditar por la noche. Saben que su cuerpo, que ha estado tomando la batuta durante todo el día, está ahora demasiado cansado como para hacer la mente. Mientras aún están despiertos, pueden crear sin ningún problema, inspirándose en la fase alfa e incluso entrando en zeta. En cambio, meditar en mitad de la jornada diaria cuesta mucho más, sobre todo si trabajas en una oficina ajetreada, estás volcado cuidando a tus hijos o haces alguna actividad que requiere una gran concentración. Como en esos momentos te encuentras en el estado de ondas beta altas, te costará más cruzar la puerta. Controla la evolución en la meditación. Las prácticas contemplativas interiores hacen que la mente, el cuerpo y el cerebro estén presentes. En lugar de estar estresados anticipando alguna situación futura con la que nos hemos obsesionado, la meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. El objetivo de la meditación es caer desde lo alto de un edificio con la lentitud y constancia de una pluma. Primero, aprendes a relajar el cuerpo y a concentrar la mente al mismo tiempo. En cuanto aprendes a hacerlo, dejas que el cuerpo se duerma mientras la mente está despierta o activa. La evolución es la siguiente. Si en el estado de vigilia te encuentras en ondas beta, de bajas a altas, dependiendo de tus niveles de estrés, en cuanto te sientas con la columna derecha, cierras los ojos, respiras hondo varias veces y miras en tu interior, se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático. El sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo, huida, se desactiva y se activa el mecanismo de protección interno para la regeneración a largo plazo, el crecimiento y la reparación. A medida que el cuerpo se relaja, tus patrones de ondas cerebrales empiezan a pasar a alfa. Si realizas bien la meditación, los patrones de onda de tu cerebro se volverán más coherentes y ordenados. Dejarás de concentrarte en los 3 grandes para convertirte
en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Ahora empiezas a sentirte conectado, completo y equilibrado y sientes las emociones elevadas más sanas de la confianza, la dicha y la inspiración. Una buena orquestación genera coherencia. Si mi definición de mente es el cerebro en acción o la actividad del cerebro procesando distintos flujos de conciencia, la meditación producirá de manera natural estados mentales más sincronizados y coherentes. Por el contrario, cuando el cerebro está estresado, su actividad eléctrica es como una orquesta de instrumentos musicales sonando mal. La mente pierde el ritmo, el equilibrio y el tono. La diferencia entre las ondas cerebrales coherentes y las incoherentes. Y se muestran dos figuras. Hay dos cerebros. En la primera imagen, el cerebro está equilibrado y sumamente integrado. Y se alcanza a ver el cerebro con varios puntos marcados dentro del mismo, pero son como ondas y son ondas bien organizadas, con una forma bien definida y por más que son varias, están todas separadas y como que se alcanzan a tocar, pero ninguna se superpone sobre la otra. Y en la parte externa aparecen ondas que, como ya habíamos descrito, son ondas que están vibrando como en sincronía, tienen una forma definida, un recorrido también definido, no se interpone una sobre la otra. Y dice, me siento completo, me encanta mi vida, soy espontáneo, me siento despejado, confío en el universo. Las distintas áreas están sincronizadas, forman una comunidad más ordenada y holística de redes neurales funcionando juntas. Y en la segunda imagen está otro cerebro que está desordenado y desequilibrado. Muchos de los distintos compartimientos ya no trabajan en equipo, por eso el cerebro está enfermo y desintegrado. Y en esta parte se observa un cerebro con varios puntos, pero ya no son ondas simétricas, sino que directamente son puntos que están cada uno disperso en diferentes áreas del cerebro. No se llegan a interconectar nunca, sino que cada uno está en diferentes áreas muy alejadas unas de las otras. Las ondas externas están desordenadas, demasiado marcadas, es como que van muy así, muy fuertemente marcadas, se cruzan unas con otras, no tienen como una orientación definida, sino que cada una va mezclándose entre ellas, se vuelve una maraña literalmente. Y entre los puntos que hay dentro del cerebro, que están cada uno distanciados el uno del otro y nunca se interconectan, algunos dicen así: me duele la espalda, nadie me ama, no puedo dormir, me siento enfermo, me falta tiempo, no tengo bastante dinero. Tu tarea es interpretar una obra maestra. Así que si ante esta banda de músicos indisciplinados, egocéntricos y engreídos que creen que su instrumento musical tiene que oírse por encima de los otros, insistes en que toquen juntos, siguiendo la dirección de tu batuta, llegará un momento en que asumirán tu liderazgo como director y actuarán como un equipo. Es el momento en que las ondas cerebrales se vuelven más sincronizadas y pasan de beta a alfa y zeta. Aumenta la cantidad de circuitos individuales que empiezan a comunicarse de manera ordenada y a procesar tu mente y a procesar una mente más coherente. Tu mente deja de ser estrecha de miras, sobreconcentrada, obsesiva, compartimentalizada y deja de pensar en el estado de supervivencia para volverse más abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y simple. Es el estado natural del ser en el que se supone que deberíamos vivir.
Échale un vistazo al estado de coherencia o a lo que también se denomina sincronicidad, el estado en el que el cerebro funciona armoniosamente. Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. ¡Wow! Voy a repetir este título. Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Esta nueva señal ordenada y sincronizada que el cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos sistemas de homeostasis. El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema inmunitario, etc. También se vuelven coherentes. A medida que el sistema nervioso se reajusta a sí mismo, la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para la creación. El cuerpo empieza a curarse. Por ejemplo, José, un hombre que asistió a una de mis conferencias, me contó lo que le ocurrió cuando empezó a meditar a los 20 años. En aquel tiempo tenía en la mano izquierda 10 verrugas del tamaño de una aceituna. Le avergonzaban tanto que solía ir con la mano metida en el bolsillo para que no se las vieran. Un día alguien le dio un libro de meditación. El libro le enseñó a concentrarse en la respiración y a dejar que la mente se expandiera más allá. Más allá incluso de las barreras del cuerpo. Una noche, antes de acostarse, decidió probar el proceso. En cuestión de segundos pasó de un estado sobreconcentrado y tenso a otro más expandido, abierto y centrado. Mientras se desprendía de su personalidad y de sus pensamientos y sentimientos usuales, dejó atrás las pautas mentales habituales motivadas por el ego de siempre y adquirió un sentido del yo más expandido. Cuando le ocurrió, algo cambió en él. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que las 10 verrugas habían desaparecido. Impactado y rebosante de alegría, miró debajo de las sábanas para buscarlas, pero no encontró ninguna. Le dije que habían vuelto al campo cuántico de donde habían venido. Le dije que habían vuelto al campo cuántico de donde habían venido. Le sugerí que la inteligencia universal que mantenía su cuerpo en orden había hecho lo que siempre hace: crear más orden para reflejar una mente más coherente. Cuando su nueva mente más subjetiva y coherente coincidió con la mente objetiva y coherente, ese poder superior que fluía en su interior le curó. Todo esto sucedió porque al salirse de lo habitual y convertirse en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, al olvidarse de sí mismo, pasó del desorden continuo al orden continuo, de la supervivencia a la creación, de la contracción a la expansión, de la incoherencia a la coherencia. Entonces la conciencia ilimitada restableció el orden en su cuerpo y se curó. Meditación más acción. Una mujer abandona su estado de carencia. En mis talleres suelo pedir a los participantes que compartan historias asombrosas de los cambios ocurridos en su vida. Monique, una terapeuta de Montreal, en Quebec, me contó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la adultez había estado viviendo sin darse cuenta en un casi constante estado de carencia. No tenía bastante dinero, no tenía bastante energía, le faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Ahora estaba pasando una temporada especialmente mala. El alquiler de su consulta había subido considerablemente. No podía convertir su hogar en un consultorio. Su marido y ella no podían pagar la universidad a la que su hijo deseaba ir. La lavadora se había estropeado y la inestable economía había obligado a varios pacientes a prescindir de sus servicios. Un día, mientras hacía la meditación que aprenderás en este libro y reflexionaba en las decisiones que había tomado en la vida, comprendió que no podía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora.
agacharse y capear el temporal con la mentalidad pseudo positiva de pobre de mí, pero las cosas me podían haber ido peor. Uy, sí, ese consuelo no es muy bonito. Cuando te dicen, bueno, te robaron, pero estás vivo o no te tocaron la vida. Es como, a ver, todo bien, pero yo pasé el momento. Creo que justamente lo hablaba el otro día con un amigo. Eh, a mí me pasó que me robaron, yo no sé si ya lo habré contado en otras historias. Ustedes disculpen si yo termino repitiendo historias, pero todas tienen un sentido de por qué lo cuento. La cuestión que a mí me robaron hace un tiempo, yo había comprado una moto eh, para ir a trabajar, una moto nuevita, sacadita del concesionario, nuevita, nuevita. Llevaba 5 días de haberla comprado y estaba regresando del trabajo justamente y dos chicos en una moto me chocaron para tumbarme de ella y robársela, obviamente. Me chocaron y, y yo me acuerdo que yo no soy de las que se enfrentan normalmente a los ladrones, yo soy de las que, chao, llévatelo y llévatelo. Y no me toques a mí, es lo único que te pido. Pero básicamente fue así la cuestión. Si bien solo me chocaron y yo me caí de la moto, yo me volví a levantar y salí corriendo, sintiéndome re mal, llorando, asustadísima, preocupada por mi vida. Lloré mucho por la moto, obviamente, porque pues estaba nuevita, era algo que me había costado esfuerzo y de hecho todavía no había terminado de pagar en su momento y me tocó igual seguirla pagando, obviamente. Pero fue como que para mí fue muy traumático y de hecho quedé muy traumada durante un tiempo, yo creo que un año o un poco más, y fue como venirlo trabajando de a poco, con terapia, con respiraciones y demás, para poder volver a soltarme tranquilamente en la calle sin sentir ese temor que yo sentía. Y resulta que los otros días hablaba con un amigo y no sé por qué se vino el tema del robo y eso, y me dice, bueno, pero mira que no te hicieron nada, así que eso era lo importante, que no te hicieron nada, sí, está bien, perdiste, pero a vos no te pasó nada. Yo le dije, no, 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 a ver, para. A mí sí me pasó algo porque yo estuve traumada más de un año, tuve que hacer terapia psicológica, yo salía a la calle y no me sentía tranquila, no me sentía bien. De hecho, o sea, yo asocio que tuve o episodios de angustia o algún tema de ataques de pánico porque a mí se me aceleraba el corazón, sentía ganas de correr y demás cuando yo escuchaba, por ejemplo, una moto. Entonces yo le dije, a mí sí me pasó algo y no lo voy a minimizar porque para mí fue algo impactante. Y yo creo que eso ayuda un montón porque ese pensamiento de, ay, sí, pobrecita, pero bueno, ya va a estar todo bien, o bueno, pero al menos no te pasó nada a nivel físico, o bueno, pero pudo haber sido peor, o pero mira que a otra persona le pasó esto o aquello. No, 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 no minimicemos tampoco lo que nosotros sentimos y lo que nos pasa, porque creo que ese no es el pensamiento y esa no es la forma de cambiar el pensamiento o de ser diferente. Yo creo que esa no es la forma, definitivamente, y bueno, esto lo está constatando, o sea, la forma no es decir, ay, pobre de mí, pero las cosas me podían haber ido peor. A ver, te está yendo mal, te está yendo mal, no seas tampoco tan duro con vos mismo. Y bueno, ya después continuar todo el resto del proceso, pero tampoco hacernos como los mártires y, ay, sí, bueno, ya está, pudo haber sido peor, hay gente que la pasa peor, hay gente que está peor que yo. No, no, o sea, si la estás pasando mal, la estás pasando mal. Y no, vuelvo e insisto, no es para hacernos los mártires y las víctimas y quedarnos ahí y autoconsolándonos, diciéndonos, pobrecito, ay, sí, sí, es que yo sufro tanto, me va tan mal, pero sí empezar a asimilar que hay cosas que no nos están saliendo bien y que hay que buscar una salida,
pero aceptando desde ahí de no estoy bien, esto no me hace bien, esto no me ayuda, no la estoy pasando bien, no me gusta la situación en la que estoy, listo. Eso es real. Ahora, ¿qué hacemos con eso para que sea diferente? Pero no neguemos y no digamos, pudo haber sido peor, otra persona la puede estar pasando peor que yo, entonces no me quejo, no digo nada y sigo para adelante con esta misma situación. No. Bueno, nada, eso, básicamente eso. Continuamos con el libro. Admitió que siempre tomaba decisiones o intentaba resolver los problemas desde la perspectiva de la carencia, la falta de tiempo, de dinero y de energía. Había memorizado este estado del ser, la carencia se había convertido en su personalidad. Monique era la apatía personificada. Tendía a decirse que pase lo que tenga que pasar. Lo más irónico del caso es que había ayudado a sus pacientes a superar estos rasgos y a ser más proactivos y menos reactivos. Y sí, siempre es más fácil decirle al otro y que ayudarle al otro que uno aplicarlo. Nos pasa a todos, yo creo. Se hizo el firme propósito de cambiar de personalidad. Ya no dejaría que la vida la pisoteara ni permitiría que las cosas le pasaran porque sí. Después creó un modelo de quién quería ser, de cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Y lo más importante es que su meta de convertirse en esta persona era tan firme como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de estos pensamientos producen las emociones correspondientes. Por eso nuestra química interior cambia, la configuración neurológica se modifica, eliminamos algunas antiguas conexiones sinápticas y generamos otras nuevas, e incluso expresamos nuestro código genético de distinta forma. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero que ha satisfecho todas sus necesidades. Se sentía de maravilla. Por supuesto, no desaparecieron todos los problemas de su catálogo de preocupaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con otra mentalidad. Al cabo de varias semanas de tomar esta decisión, mientras se ocupaba de su último paciente del día, una mujer que había crecido en Francia, esta, recordando viejos tiempos, le contó que cada mes sus padres compraban un boleto de lotería francesa, tradición que ella mantenía. Aquella noche, al volver Monique en coche a casa, no estuvo pensando en la lotería. Nunca jugaba, porque como iba corta de dinero, darse el lujo le parecía una frivolidad. Pero al detenerse para poner gasolina y entrar en la tienda a pagar, vio en el mostrador varias clases de tarjetas de rasca y gana. Reconociendo que la nueva Monique, que vivía en la abundancia, podía darse el lujo de jugar a la lotería, se dejó llevar por sus impulsos y compró una tarjeta. De camino a casa, también se detuvo en una pizzería del barrio para comprar la cena, pero cuando llegó a su hogar ya se había olvidado de la tarjeta de rascar. Al coger la pizza, descubrió que la caja estaba tan impregnada de aceite, con lo que la tarjeta se había pegado a ella y el asiento del pasajero se había manchado. Dejó la caja de la pizza en la mesa del comedor con la tarjeta pegada y le dijo a su familia que empezaran a cenar sin ella porque iba al garage a limpiar la mancha de aceite. Mientras la estaba limpiando, su marido se acercó gritando: ¿sabes lo que ha ocurrido? La tarjeta que has comprado tiene premio. Como recordarás, cuando el campo cuántico responde, lo hace de la manera más imprevisible. Tal vez pienses, por supuesto, ganó millones de dólares y desde entonces vive felizmente. Y no, porque esto no es un cuento de hadas, esta es la vida real. Pues no fue así exactamente. Monique
Ganó $53,000. Uy, que igual es un montón, ¿eh? ¿Se sintió feliz? Más bien se quedó estupefacta. La pareja debía justamente $53,000 en tarjetas de créditos y préstamos. Monique nos contó la historia entusiasmada, pero admitió tímidamente que la siguiente vez, en lugar de generar la intención de satisfacer sus necesidades, imaginaría que colmaba estas y otras más. La historia de Monique ilustra lo poderoso que es crear un nuevo estado del ser. Imaginando ser solamente otra persona que no lo habría logrado, su nuevo yo debía también actuar. La Monique de antes no habría comprado un boleto de lotería, pero su nueva personalidad se alineó con su conducta para concordar con su objetivo y el campo le respondió de una forma totalmente inesperada, aunque desde luego muy adecuada. Como Monique había creado una nueva personalidad que aprovechaba las oportunidades y actuaba de otro modo, obtuvo mejores y nuevos resultados en su vida. Su nueva personalidad había creado una realidad personal nueva. Para que tu vida cambie, no necesitas que te toque la lotería, pero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo, donde residen los programas inconscientes para concebir otro nuevo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.